llámalos al arrepentimiento y a la fe, confiando en que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego desde el fondo de mi corazón, no menosprecies el llamado que Cristo te está haciendo hoy por medio de la predicación de su palabra. El llamado de Jesús es personal y es transformador. Él nos llama con una voz de gracia y de verdad que no ignora nuestro pecado. Él no va a pasar por alto nuestros pecados, pero que también nos ofrece perdón y aceptación plena en la presencia de Dios, gratuitamente por gracia. El perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe. Oh, mi amigo, no cometas el error de esos tripulantes del Titanic que, amparados en una falsa seguridad, se quedaron a bordo en un barco destinado a hundirse en el fondo del mar. Arrepiéntete y cree en Jesús, mi amigo, por favor, te lo ruego, antes de que sea demasiado tarde. 12 de abril del año 1912 ocurrió lo que pienso que hasta ahora es el naufragio más famoso de la historia naval reciente, el hundimiento del Titanic, habiendo chocado a medianoche con un iceberg. De las 2.224 personas que iban a bordo, más de 1.500 perecieron esa noche. Y sorprendentemente, no por ahogamiento, sino por hipotermia. Estaba el Atlántico Norte muy frío, las aguas del Atlántico Norte, y murieron más de 1.500 personas. Solo pudieron sobrevivir 706 personas de todos los que iban a bordo. Lamentablemente, muchos esa noche se habrían podido salvar de haber subido a tiempo en los botes salvavidas, pero no lo hicieron porque al momento del impacto con el iceberg, esas personas no pensaron que la situación era tan grave, y varios factores se combinaron esa noche para darles esa sensación de falsa seguridad. Por un lado, el hundimiento del Titanic no fue de inmediato. Duró, después del choque con el iceberg, 2 horas y 40 minutos para hundirse. Y como el Titanic había sido promocionado como un barco insumergible, ellos pensaron por el largo tiempo que ocurrió después del choque que el barco no se iba a hundir. Por otro lado, el impacto no fue tan violento como muchos suponen. De hecho, dicen algunos sobrevivientes que muchos de los tripulantes ni siquiera sintieron el impacto, y aquellos que sí lo sintieron pensaron que no fuera algo de qué preocuparse. Y aparte de todo, las aguas del Atlántico Norte estaban en calma, el cielo estaba despejado, se veían las estrellas, y todo eso contribuyó a la impresión de que todo estaba bien, de que no había ningún indicio de peligro. Mis hermanos, amigos que nos visitan, esta historia del Titanic tan conocida nos recuerda, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la falsa sensación de seguridad cuando estamos ante un peligro inminente. Y si eso es una verdadera tragedia para aquellos que pierden la vida física, la desgracia es infinitamente mayor para aquellos que descuidan su destino eterno, descansando en una engañosa sensación de seguridad. Tal vez tú viniste a la iglesia hoy pensando que todo en tu vida está bien, que tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, mi primera tarea en esta mañana es inquietarte. Mi primera tarea es sembrar inquietud en tu corazón. La historia que encontramos en Lucas capítulo 5 y que estaremos exponiendo, una parte de lo que leyó Lester hace un momento, que estaremos exponiendo en la mañana de hoy, nos presenta dos grupos de personas. Unos que se creían demasiado justos, demasiado buenos, y otro grupo que sabía que eran demasiado malos. Ambos grupos tenían la misma necesidad de un Salvador,
pero para algunos era más evidente que para los otros. Uno de los grupos, el de los religiosos, el de los decentes, se sentía seguro, igual que la gente del Titanic. Ellos no se veían necesitados de alguien que los salvara. Vean conmigo una vez más Lucas capítulo 5, pero esta vez a partir del versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para aquellos que nos están visitando en esta mañana, nosotros tenemos varios domingos predicando una serie de sermones respondiendo la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y estamos tomando textos de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, donde el mismo Jesús responde esa pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, él nos dice aquí claramente: yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten, mis hermanos, que el texto en el versículo 27 comienza con un después de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Después de qué? Bueno, después de la historia que se encuentra inmediatamente antes y que Lester leyó hace un momento, acerca de un paralítico que fue sanado y perdonado por Jesús. Como recordaron en la lectura, los fariseos que estaban en ese lugar se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre se tome la prerrogativa de perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? ¿Tenían razón los fariseos? Por supuesto que tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Así que les dice a los fariseos: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil, decirle a un hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y de repente este hombre, que nunca en su vida había caminado, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora dice Lucas: después de esto, en otras palabras, después de que los super santos de Israel vieran una muestra muy clara de que Jesús tenía potestad para perdonar pecados, después de que los super santos de Israel, los fariseos y los escribas, rehusaran pedir perdón por sus pecados, teniendo delante al único que podía perdonarlos, Jesús se fija en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, eso lo sabemos por otro de los evangelios. Así que lo que aquí tenemos es la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y lo llama a ser su discípulo. De ahí la explicación de Jesús en los versículos 31 al 32. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He ahí nuestro texto que vamos a estar desempacando, expandiendo en esta mañana. Y hay al menos dos declaraciones muy sencillas, muy simples en el versículo 32. La primera es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Verdad? Primera enseñanza del texto. Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un country club de gente santa, un country club de gente decente. Jesús vino al mundo a llamar a pecadores.
Recuerden, hermanos, que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente decente, los fariseos, los escribas. Pero él se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando, de hecho, un montón de impuestos a los mismos judíos, a sus hermanos de raza. Israel probablemente en ese tiempo era la nación que más impuestos pagaba en el mundo. Se calcula que un judío promedio en la época de Jesús pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. Y los encargados de cobrarlos eran los publicanos. Eran hombres considerados traidores y al mismo tiempo unos abusadores, porque aparte de todo tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. No hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. También eran considerados religiosamente impuros, porque en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían mucho trato con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y para los judíos eso era contaminante. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. No podía ir a la sinagoga. De hecho, los expulsaban de la sinagoga. En un escrito que los judíos tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos a la par de los ladrones y de los homicidas. De hecho, según la ley, no de la Biblia, sino la ley interna de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Así que se podía tener 2 libros de contabilidad y eso no era ningún problema. Así que, mis hermanos, Mateo pertenecía a lo peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano, un codicioso, un traidor, un extorsionador. Este hombre amaba tanto el dinero que él estaba dispuesto a sacrificar su reputación. Él estaba dispuesto a sacrificar a sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los super santos de Israel, Jesús se fijó en Mateo. Él estaba interesado en ese rechazado y odiado publicano, en este individuo sin escrúpulos. Fue a ese que Jesús llamó, no solamente para que fuera uno de sus discípulos, para que escribiera una de sus biografías. Lo poco que Mateo seguramente conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para eclipsar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. ¿Notaron, verdad, que cuando Jesús le dice sígueme, dice que él lo dejó todo y siguió al Señor? Él no le dijo dame un minuto que necesito consultar con mi mujer. Inmediatamente Mateo lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente había perdido todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado. Por eso quiso honrarlo, haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar ocasión para que sus amigos también pudieran conocer a Jesús. De paso, esa es una de las características de un verdadero discípulo de Jesús. Mira, desde que tú te conviertes a Cristo, desde que Él abre tus ojos, desde que tú entiendes el Evangelio, una de las primeras cosas que tú quieres hacer es que otros conozcan lo que tú has conocido. Y Mateo hace tremendo banquete, dice el versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande. ¿De quiénes? De recaudadores de impuestos
y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. En el Evangelio de Marcos dice que esos otros eran pecadores. Es decir, Mateo invitó a las únicas personas que iban a aceptar una invitación para ir a su casa a cenar. A un montón de gente de moral cuestionable y Jesús en el medio. Miren, en toda la historia humana nunca ha habido un hombre más santo, más puro que Jesús. Él es Dios hecho hombre, él nunca pecó. Pero aquí lo vemos sentado a la mesa teniendo comunión con las personas más inapropiadas del pueblo, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano cristiano, evangélico, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú vas por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú? Porque el santo de los santos no fue por la vida con esa actitud. Y por supuesto, los super santos de Israel pegan el grito al cielo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, es decir, los escribas que eran de los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La palabra fariseo probablemente viene del hebreo farash, que significa separado. Los fariseos creían en algo así como una salvación por segregación. Se apartaban de todos aquellos a quienes ellos etiquetaban como pecadores, como impuros. Ahora imagínense lo chocante que debe haber sido para ellos ver a Jesús en casa de Mateo sentado a la mesa con este selecto grupo de inmorales. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir con gente de esa calaña? Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente buscaría la compañía de ¿quiénes? De los fariseos, no de los publicanos. Y de ahí la respuesta de Jesús en el versículo 31, ¿verdad? Sentido común: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si un médico tomara la decisión de juntarse únicamente con aquellos que están sanos, estaría traicionando, ¿verdad?, la razón de ser de su profesión, porque él estudió para sanar ¿qué? Enfermos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último niño, casi lo pierde, tuvo meses acostada para preservar el embarazo, pero en una de esas ella se sentía bastante bien y llama a su doctor y le dice: doctor, lo estoy llamando para decirle que estoy sumamente bien. Y él le dijo: wow, tú eres la primera paciente que me llama para decirme algo así. Porque nadie hace una cita, ¿verdad?, con un médico para decirle: doctor, solamente vine para decirle estoy como un trinquete. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se manifiesta esa perdición. Porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, en el mundo hay un montón de personas que están religiosa y decentemente perdidas, y hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Pero ¿saben qué? Ambos grupos están perdidos, solo que uno no lo sabe y el otro sí. Así que no malentiendan las palabras irónicas de Jesús en los versículos 31 al 32. O sea, Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los justos y sanos que no necesitan salvación y los otros pecadores inmorales que sí la necesitan. No.
Lo que él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel es que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad que tenemos de ser salvados. Mi amigo, déjame decirte algo sumamente sobrio, sumamente serio en esta mañana. Si tú nunca te has visto como una persona tan pecadora que mereces la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Cristo no vino a llamar a justos. Así que si tú te crees justo, si tú crees que estás sano en tu alma, Jesús nunca te ha llamado. No con el llamamiento irresistible y eficaz con el que Él llama a los suyos. Mi amigo, tú estás consciente del serio problema que tú tienes delante de Dios por causa de tu pecado. Déjame citarte 3 pasajes de las Escrituras que yo espero te ayuden a hacer un diagnóstico correcto de la condición de tu corazón. El primero se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 36, 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le presenta al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que si tú violas cualquiera de estos 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y violas el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, tú has violado toda la ley. Pregunta: ¿puede levantar la mano aquí alguien que de corazón puede decir que ama a Dios cada microsegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ama a su prójimo, aun aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo? ¿Hay alguien aquí? Entonces todos estamos condenados. Todos. Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que pretenden salvarse a través de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, tienes que haberlos cumplido todos y cada uno, desde la cuna hasta la tumba. Y si quieres que te lo ponga peor, Santiago capítulo 3 versículo 10 dice que el que viola uno de los mandamientos de la ley los violó absolutamente todos. Porque la ley es como una cadena. Si tú rompes uno de los eslabones, rompiste la cadena. Eres pecador, mereces la condenación del Dios 3 veces santo. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. La buena noticia es que en el Evangelio hay esperanza para todos. Hay esperanza para los que están religiosa y decentemente perdidos. Y hay esperanza para los que viven en abierta inmoralidad. Jesús vino al mundo, óyeme bien, mi amigo, Jesús vino al mundo a llamar a todo tipo de pecadores. Pero esa no es toda la historia. Nuestro texto también enseña que Jesús vino al mundo a llamar a pecadores, pero no para dejarlos como están. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el texto? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, y hablo aquí a los creyentes de IBCJ. Yo creo que hay verdades de la Biblia
a las que nosotros estamos demasiado acostumbrados. Y eso mata nuestra pasión por Cristo, eso mata nuestro gozo por nuestra salvación. Concéntrense en la palabra vino. Cristo, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia se hizo hombre en el vientre de una virgen, verdadero hombre, verdadero Dios, y a los 30 años comenzó su ministerio, que consistía principalmente en llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino del cielo. El arrepentimiento es algo tan importante que Cristo vino del cielo a llamar a pecadores como tú y como yo al arrepentimiento. Qué glorioso es eso. Dice Mateo 4:17, y está hablando del inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, Cristo repite 2 veces: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque la palabra arrepentimiento no está en esa declaración, en ese texto, de lo que Cristo está hablando allí es del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento? Te lo repito otra vez. Es un cambio profundo, no de fachada, en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Y déjame decirte algo, mi amigo, yo sé que tú sabes que tú eres pecador. De hecho, la gente siempre dice: bueno, nadie es perfecto. Tú sabes que tú eres pecador. Lo que tú no sabes es la gravedad de tu pecado. Porque si lo supieras, hace rato que habrías venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Imagínate a un individuo que va camino a un precipicio, pero él no lo sabe. Tal vez hay mucha niebla y él cree que va por el camino correcto, pero de repente alguien le advierte del peligro. El individuo abre los ojos, entiende que se está dirigiendo a una destrucción segura, así que ¿qué hace? Da media vuelta y empieza a caminar en la dirección correcta. Bueno, eso es el arrepentimiento. Así que esto es más que sentir pena o culpa. ¿Me oíste bien? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esto es más que sentir pena o culpa. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Es reconocer con tristeza y dolor que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, no la suya, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor, buscando nuestra fama, en vez de hacer las cosas buscando la gloria de Dios. Y por la gracia divina es volverse de ese mal camino y comenzar a andar conforme a su voluntad. Y eso lo vemos en el mismo ejemplo de Mateo. Ya lo dije, versículo 27 otra vez.
Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo no dijo: ¿sabes qué, Señor? Mira, este negocio es demasiado bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a identificarme como discípulo tuyo y aún voy a hacer el esfuerzo de no extorsionar a los contribuyentes. No. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que la palabra sígueme aquí es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el llamado de Jesús a Mateo no fue para que viniera un fin de semana a pasar un tiempo con él. El llamado era: Mateo, a partir de ahora sígueme a mí por el resto de tu vida. Mateo, a partir de ahora, yo quiero que dejes atrás tu codicia. Yo quiero que dejes atrás todos los ídolos en los que tú has puesto tu confianza y me sigas únicamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y él, dejándolo todo, le dijo: sí, Señor. Miren, déjenme decirles algo importante, porque en la historia de Lucas 5, no tengo el tiempo para leerlo, pero vemos que hay 4 hermanos: Juan, Pedro, Andrés y Santiago, que hicieron lo mismo. Dice en el versículo 11: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero hay una diferencia. Cuando un publicano abandonaba su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más. Así que en ese momento Mateo estaba tomando una decisión radical: cortar de un tajo, cortar por completo con su vida pecaminosa para seguir a Jesús. Mateo se arrepintió. Su perspectiva de la vida cambió, y obviamente su estilo de vida también. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguirle a él que continuar aumentando su cuenta bancaria. Y yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? Y cuando digo te pregunto, estoy incluyendo a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier otra persona en este lugar que se identifique como cristiano. ¿Tú entiendes que seguir a Jesús es más importante que seguir aumentando tu cuenta bancaria? Porque yo tengo el temor de que muchos que dicen ser creyentes probablemente no lo son. No lo son. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo o alguien que a sus ojos era infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en su vida. Antes el dinero era todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, por encima de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús, recibió su llamado: sígueme a mí, comienza a caminar por donde yo voy. ¿Te parece demasiado radical? Ese es el llamado de Jesús. No es diferente. Ese sigue siendo el llamado de Jesús. Ahora, yo creo que es importante en este punto añadir, y muy importante, que el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, escucha con atención. El arrepentimiento es la convicción de que debes divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Esa es la paradoja del arrepentimiento. El hombre arrepentido tiene la disposición a cortar con su pecado.
sácate un ojo, córtate el brazo. Él está dispuesto a cortar con su pecado y seguir a Jesús. Pero él sabe que no tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la obra de Dios en el arrepentimiento. En el arrepentimiento verdadero hay una obra de Dios y hay una obra del hombre. Dice en Hechos capítulo 11 versículo 18, de manera los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon, cuando Pedro les relató lo que había pasado en la casa de Cornelio, y dice, de manera que aún a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es una obra de Dios y es una obra del hombre. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. ¿Recuerda Salmo 119, versículo 36? Inclina mi corazón a tu testimonio, no a la avaricia. Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar, es bueno no matar, es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir. Es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. ¿Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y es mañana? Eso sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley. Si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice, Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley,
o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez. Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí, y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. Entonces, ¿es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado. Así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más, de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. El hecho de que la ley en sí misma no puede salvar ni santificar no quiere decir que sea algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. Tú eres cristiano, tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ya se acabó esa bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? Voy a decir como Pablo, de ningún modo. De ningún modo, bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis amados hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13. Y hay al menos 4 enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley, pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y la muerte. De manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestro pecado, versículo 8. Pero el pecado, versículo 7, perdón. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía en conformarse externamente a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Pablo pensaba que los tenía en alta estima, pero ahora vamos a entender que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente, no racionalmente, sino experimentalmente las implicaciones del 10º mandamiento, no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿O tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo, ¿tú tienes los mandamientos? ¿Tú conoces los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado
todos los mandamientos, que él estaba violando el 10º. No codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor: si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo, y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que casi lo logra. Dice: mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba ser el mejor. Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6. Cuando Pablo se enfrenta con Esteban y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo, y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos.
Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todo tu cabello mal puesto. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana, que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso. Pero hablaba con este hermano y le decía, mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar. Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarlos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Ven el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No es que aparte de la ley no existe el pecado. Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5. Antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Ese susurro sigue siglo tras siglo, seréis como Dios. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como un atentado contra nuestra soberanía. ¿Se entendió eso? La ley es un atentado contra nuestra soberanía.
queremos hacer lo que nos venga en ganas, de manera que al toparnos con la prohibición sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Padres, ¿ustedes no han visto eso miles de veces en sus hijos? Papi, yo quiero hacer esto. No, tú nunca me dejas hacer nada. Óyeme, de verdad, tu papá, niños que están aquí, tu papá nunca te deja hacer nada. Pero es la rebelión del corazón, que está desde que nacemos. Cuando estudiaba este pasaje durante la semana, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, muchos años, en las Confesiones de San Agustín. Y de paso, ese es uno de los libros que yo recomendaría que alguna vez en tu vida léelo. Léelo, te va a hacer mucho bien. Dice Agustín en el libro 2, capítulo 4 creo, que cuando él era adolescente, él y un grupo de amigos decidieron meterse en un patio ajeno para robar peras. Y él dice, nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Y ahora dice, realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibida. Eso era todo. No fue por necesidad, no es que ellos tenían hambre. De hecho, me encanta en cierto modo porque es triste, pero dice Agustín más adelante que en el patio de su casa él tenía peras en abundancia y mejores, pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Wow. Este hombre está analizándose delante de Dios, son sus confesiones. Pero ahora escuchen lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué fue pues lo que amé yo en aquel hurto? Y él responde, poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios. Ahora sí se fue profundo este hombre. Él está diciendo, yo quería hacer algo y que nadie pudiera tocarme porque yo estaba imitando la omnipotencia divina. Yo quería ser soberano como Dios. ¿Ven el problema que tú y yo tenemos? Queremos ser como Dios. Y su ley es un recordatorio constante de que no lo somos. El pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestra vida. ¿Recuerdan ese poema que se hizo famoso en la película Invictus y que Nelson Mandela recitaba continuamente en la celda mientras estuvo preso? Ese poema termina diciendo, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Wow. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. De manera que el pecado no es otra cosa que autoidolatría. Cada vez que tú pecas es porque estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. Eso es todo. El pecado es autoidolatría. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, ahora codicio más. No envidies, ahora envidio más. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacerle ver, sobre todo a la audiencia judía que estaba en Roma, es que ellos estaban equivocados con respecto a la ley. Porque los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. De hecho, muchos pastores evangélicos creen lo mismo. Ellos creen que dando ley, ellos van a ayudar a los hermanos a ser más santos. Más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley. Pero predicar solo ley desde el púlpito no va a ayudar a nadie. De hecho, padres, cuidado padres, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros hijos. Ley, sin gracia. Y la ley sin gracia, la ley sin el evangelio, la ley sin Cristo, no va a ayudar a nuestros hijos.
No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarles la gracia. No dejes de predicarles el evangelio de la justificación por la fe sola. Bueno, Pablo le dice a esos judíos: ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo provoca. La ley no restringe el pecado. Más bien el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Precisamente porque la ley revela el pecado y nos provoca a pecar, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. La ley en sí misma no produce vida, la ley produce muerte. Vean otra vez el versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermanos, ¿en qué momento de su vida Pablo vivía sin ley? Y ya decíamos, él era judío. A todo niño judío se le enseñaban los 10 mandamientos casi mientras bebía la leche de su mamá. Y Pablo era fariseo, educado en la escritura. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que hubo una época en su vida en la que él pensaba que estaba espiritualmente vivo. Él está hablando de su experiencia. Yo creía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo, que estaba bien con Dios por mi obediencia a la ley. Pablo creía que estaba espiritualmente vivo porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero entonces Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. El 10º mandamiento despertó la conciencia de Pablo y le mostró que en realidad estaba muerto. Y por eso dice en el versículo 9: y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a decir algo bien extraño ahora. Miren, si un ser humano, desde que nace hasta que se muere, pudiera obedecer perfectamente la ley, tendría vida eterna. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, no hay problema. Solo que tienes que obedecerlos perfectamente desde que naces hasta que te mueres, solamente. Y en todo sentido, externamente, internamente. Escuchen lo que dice Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hazlos. Obedece y vivirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el paraíso. Obedece y vivirás. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley como la ley debe ser obedecida. Perfectamente y completamente. Recuerden que la ley es como un globo. Si tú pinchas el globo, no importa por dónde lo pinches, dañaste el globo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Todos los que están tratando de salvarse guardando los mandamientos son unos malditos, dice Pablo, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven el punto? La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Es decir, no podemos obedecer la ley. Ay, el pobre, él no puede y le están pidiendo que lo haga. No es una impotencia culpable. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer exactamente lo contrario. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 7: la mente no regenerada es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede porque no quiere, no quiere porque no puede. Ponlo como tú quieras. Déjame ilustrarlo de esta manera. Martin Lloyd-Jones le tomé prestada esta ilustración. Vamos a suponer por un momento que un individuo, amigo tuyo, te pidió una cantidad bastante considerable de dinero prestada. Tú le prestaste el dinero y cuando llega el día de pago, el individuo va a tu casa y te dice: ay, mira, yo lo lamento mucho, pero no te puedo pagar. No puedo pagarte. Yo te ruego, por favor, que me extiendas el plazo. No te puedo pagar. Y se abre así, saca los bolsillos y dice: mira, no tengo nada. Saca la cartera, estoy en ruinas. Tú te conmueves y cuando estás a punto de extenderle el plazo, el individuo sigue hablando y te dice: mira, la verdad es que yo había reunido el dinero para pagarte, pero ayer fui al casino
y me puse a jugar a la ruleta. Y además de todo fui con unos amigos y le pagué todos los tragos, se los pagué y me arruiné. ¿Y ahora le vas a extender el plazo? Es verdad que el individuo no te puede pagar, pero su incapacidad de pagarte es una incapacidad culpable. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos, que amamos el pecado. Noten el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Oh, esa es la raíz del problema. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias para llevar a cabo su maquiavélico plan. Depende del caso. Y si no le da un resultado con uno, se va con el otro. O sea, él tiene varias estrategias. El pecado es muy creativo para usar la ley en contra nuestra. ¿Y cómo lo hace el pecado? Bueno, en el caso de algunos, los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Eso es una forma en que el pecado nos engaña. Guarda la ley para que te puedas salvar. Miren, mis hermanos, esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús. No es por casualidad que las personas más duras en contra del evangelio son los religiosos. Son las personas más duras, porque ellos están tratando de salvarse cumpliendo la ley. El pecado te está engañando, haciéndote creer que puedes salvarte guardando la ley. Y es un engaño del pecado. Ahora, ese engaño está unido a otro engaño, y es que el pecado reduce el alcance de la ley a las acciones externas para hacernos creer que estamos cumpliendo la ley. Miren, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro que serían muchos los que la levantarían. ¿Quiénes aquí, predicando el evangelio a un perdido, te dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado? Lo que esa persona está diciendo en realidad es, yo nunca he cometido la acción externa de la ley. Es por eso que Jesús le dice a los fariseos, ¿de verdad tú nunca has matado? Mira, todo aquel que se enoja contra su hermano con un enojo pecaminoso, ¿ya lo mató? Perdón, ¿hay alguien aquí que no sea un homicida? Óyeme, todo aquel que se enoja contra su hermano y usa palabras hirientes para descargar su ira, para denigrar a la otra persona, estúpido, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada. Ok, ¿hay alguien aquí que no es un asesino? Todo aquel que mira a una mujer, que no sea la tuya, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, qué duro. ¿Ningún adúltero aquí? El pecado es muy astuto. Otra cosa que hace el pecado es hablarnos mal de la ley. O sea, si no le da resultado llevarte a ser el niño bueno o la niña buena para ganarte el cielo, entonces el pecado te habla mal de la ley y te dice que la ley es demasiado restrictiva, que la ley es demasiado dura, demasiado rígida. En casa a veces hacemos juego de palabras, mezclando una palabra con otra. Por ejemplo, universidad viene de uno y diverso, es universidad. Bueno, yo recuerdo que un día una de nuestras hijas llegó bien frustrada a la casa por una de sus profesoras y decía, es que es demasiado estrígida. O sea, no era estricta, no era rígida, era estrígida. O sea, ok, lo que la ley te dice es que, el pecado, perdón, es que la ley es estrígida. O sea, no te permite hacer nada. Y dice Martin Lloyd-Jones, de esa manera, porque la mayoría de la gente piensa así de la ley, de esa manera el pecado agita la rebelión
aumenta más y más la maldad y la humanidad se vuelve cada vez más insufrible. Por eso el mundo está como está. Porque el pecado los está engañando. De manera, mis hermanos, que el villano de esta historia no es la ley. El villano es el pecado. El villano es el pecado, que se vale de la ley para alejarnos de Dios y llevarnos a una condenación eterna. De ahí la conclusión a la que llega Pablo en los versículos 12 y 13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es santa, justa y buena. La ley, mis hermanos, no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, atractivo, deleitoso de nuestro Dios. Eso es la ley. Por lo tanto, si la ley es de Dios, tiene que ser santa, justa y buena. No puede ser de otra forma. Pablo dice en el versículo 14, la ley es espiritual. Dice en el versículo 16, la ley es buena. Dice en el versículo 22, en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios? Porque se deleitan en el Dios de la ley, que es santo, justo y bueno. Oh, cuánto amo yo la ley. ¿Eso es lo que dice el salmista? No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es tu ley y por eso la amo. Yo sé que tú me amas. Yo sé que eres infinitamente sabio. Yo sé que eres infinitamente bueno. ¿Cómo no voy a amar esa ley que emana de ti, que es para mi bien? Y ahí todo lo que dice David en el Salmo 19 que leímos al principio. Por eso quise que se leyera ese texto. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es confiable. La ley de Jehová es recta. La ley de Jehová es pura. La ley de Jehová permanece para siempre. ¿Y qué hace la ley? La ley convierte el alma. La ley hace sabio al sencillo. La ley alegra el corazón. ¿Tú oíste eso? Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento y siempre me da igual. Yo digo, piensen rápidamente en la primera palabra que le viene a la mente cuando escuchan la palabra santo. Y la gente dice puro, recto, etcétera, etcétera, pero nadie dice alegría. Porque la gente tiene una distorsión causada por el pecado que no le permite ver que es la santidad lo que produce alegría en el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. La ley alumbra los ojos. Es más dulce que la miel. Es más preciosa que el oro. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el pecado, como dice Pablo en el versículo 13, que usa lo que es bueno para matarnos. Dice un comentarista, el asesino es el pecado y el revólver que usa es la ley, pero el asesino es el pecado.